Estamos en la tercera noche, aquí en Gracias Lempira, de presentar San Marcos llega a Gracias Lempira. En los primeros 5 versos, las conclusiones que hicimos eran de que el Evangelio, son 3 puntos que queremos decir del Evangelio. Es acerca de, es para qué y es cuándo. ¿Alguien nos puede contestar? Relación se habla bastante. Es acerca de una sola persona. Este es uno de los puntos que tuvimos. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, según dice Marcos 1. Si tienen sus Biblias, pueden estar mirando. En Marcos capítulo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Y cuando leímos la palabra principio, ¿qué nos da a entender en cuanto al Evangelio? Es acerca de Cristo, una sola persona, y cuando dice principio nos dice que tiene su tiempo, y es cuando. Porque el Evangelio es una historia, y una historia tiene su principio y su fin. Porque si tú quieres escuchar una historia, no quieres esperar otros 20 años para escuchar el fin de la historia, ¿no? Y esta historia comenzó con ¿qué? ¿Con qué empezó esta historia? ¿Se recuerda? Anoche me dijiste, ¿no? Jesús, el nacimiento. Un poco antes. Cuando vino Juan el Bautista. Un poco después. Cuando Cristo fue concebido en el vientre de la Madre María, ¿no? Es que Dios envió a su Hijo en forma de un niñito que va a pasar 9 meses para nacer, ¿no? Entonces el nacimiento está bien decir, pero queremos decir que este santo ser que nacerá de ti era el Evangelio en persona, porque esta es la persona, este es el tiempo de la encarnación. ¿Hasta cuándo? ¿La qué? ¿Hasta cuándo? La Ascensión. Lo que Cristo Jesús hizo en este mundo durante el primer siglo son las buenas nuevas, la historia que es el Evangelio. El Evangelio es predicado por muchos siglos, pero fue vivido solo una vez por una sola persona. Y lo anunciamos como una obra terminado y completo, porque llegó hasta la cruz y pagó por todos nuestros pecados, y su vida era perfecta, sin mancha y sin mácula. En nuestro lugar Él vivió conforme a la voluntad de Dios, lo que Adán no hizo. Adán nos vendió y Cristo nos rescató. Pero el Evangelio tiene su persona y su tiempo, pero también tiene su propósito, su fin. ¿El Evangelio para qué? salvación. Para salvación. Esos son los 3 puntos de la primera noche, ¿no? Si tú crees en esta persona y lo que Él hizo en la tierra, en vivir y morir, tú tienes la salvación según la palabra de Dios. Esa fue la primera noche. Anoche entonces hablamos de los mensajeros de Dios. ¿Y cómo fueron? A ver, ahora tú estabas anoche, ¿no? Los mensajeros de Dios, ¿y qué aprendimos de ellos? A Juan Bautista bautizó al Señor y aprendimos de que tenemos que imitar, porque el Señor lo hizo para que nosotros lo imitáramos a Él. Esto sí aprendimos anoche, pero de los mensajeros, ¿qué cosas aprendimos de ellos? Son extraños. Me prestó el pastor. Tenían extraña vestidura. ¿Cómo? Extraña vestidura. Eran muy extraños los mensajeros que Dios mandó, ¿no? Se vistieron en una manera muy diferente. ¿Y qué más? Piel de animal. Y comía, cinto de animal y ropa de camelo, ¿no? ¿O de qué era? Miel silvestre y animalito del monte. Y comida muy extraño. ¿Y su predicación cómo fue? Muy extraño también. Puede ser que Dios te manda un mensajero que tú no esperas. Posible tú quieres un ángel de luz que entra a tu cuarto, que sea muy guapo y muy bonito, y dices, este sí es mensajero de Dios. Dios no siempre manda mensajeros lindos. Unos pueden ser que no hablan bien, unos pueden ser que no se vistan bien. Juan Bautista era muy extraño, Hablaba bien, pero era el mayor de todos los profetas.
Y Dios le envió para preparar el camino para Cristo Jesús. Entonces esto aprendimos anoche y concluimos anoche con 3 conclusiones diciendo: debemos aceptar el mensaje de Dios, no importa quién lo trae. Hay que juzgar si es de Dios o de otra fuente, ¿no? Pero no importa quién lo trae. Después, B, la deidad se compone de anoche, la deidad se compone de 3 personas, porque estaba Cristo en el agua, siendo bautizado, ¿no? El Espíritu Santo descendió como paloma y escuchamos el Padre del cielo que hablaba: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces la conclusión B fue: la deidad se compone de 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la última cosa que concluimos anoche es: los hijos de Dios, guiados por el Espíritu, ¿recuerdan? Los hijos de Dios, siendo bautizados, ¿qué recibió Cristo cuando fue bautizado? Un don especial del Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 10 que Dios ungió a su Hijo con el Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante para el estudio de esta noche, que Cristo fue ungido con el Espíritu en su bautismo. Y concluimos anoche: los hijos de Dios, guiados por el Espíritu, a veces pasan pruebas difíciles, especialmente antes de poder anunciar las buenas nuevas a otros. Porque el Espíritu Santo llevó a Cristo ¿a dónde? ¿Al palacio del rey? ¿A una huerta de Edén? No, al desierto, donde estaban animales peligrosos, noches fríos, días calientes, mucha arena y piedra, y el tentador. El Espíritu le llevó a Cristo, siendo bautizado, a pruebas. Si tú te bautizas, no debes decir: he hecho mal si me llega pruebas, ¿no? Porque eso pasó con nuestro Señor. Entonces ahora nos toca 2 versos esta noche. Solo 2 versos vamos a considerar esta noche: 14 y 15. Los versos 14 y 15 ahora vamos a considerar. Ya recuerda entonces la historia hasta aquí de Marcos capítulo 1, que dice lo que hemos repasado, y después dice: después que Juan fue encarcelado. Marcos 1, 14. Marcos 1, 14. El Evangelio según San Marcos. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos 2 versos nos interesan. El mayor de los profetas, Juan Bautista, fue encarcelado. Y de este encarcelamiento nunca tuvo salida, menos muerto con la cabeza en un plato, dado a la fosa del rey, y su cuerpo enterrado por sus discípulos. ¿Esto pasa a la gente mala o solo a los malos? A malos y buenos. A malos y buenos. El mejor de los profetas perdió su cabeza, encarcelado estaba. Cuando Juan fue encarcelado, dice la Escritura, entonces Cristo entró a Galilea. No, ¿a dónde dice? Después que Juan fue encarcelado, Cristo vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Seguramente Juan tenía mucho discípulo y mucho interés por ahí, pero Cristo esperaba hasta que Juan terminó su obra y después entró a Galilea y comenzó predicando la misma cosa que Juan había predicado. Porque dice así: arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan había también mostrado a la gente que eran ¿qué? Enviados. ¿Cómo? Enviados. Él fue enviado, pero la gente que dijo que eran. Son de vivos. ¿Cómo? Son de vivos.
nación de víboras, que eran pecadores, ¿no? Ese era preparar la venida de Cristo, porque Cristo es ¿qué para el pecador? Salvación, remedio, ¿no? Juan preparaba el camino diciendo, tú eres pecador, y tú eres pecador, y tú también. Todos vosotros son pecadores, y a menos que se arrepientan, no se van a salvar, y van a ir a la perdición. No fue muy popular con algunos, ¿no? Y vino hasta el rey y dijo, rey, estás portando mal, la mujer que tú tienes es de tu hermano, y la has robado. No es correcto. Hasta señalaba lo que era pecado y hacia el rey mismo. Y la mujer que había tomado el rey no le gustaba a Juan, fue puesto en cárcel. Después la hija de él bailó para el rey cuando estaba emborrachado, y el rey pidió que le quiso, y ella dijo a mamá, ¿qué cosa voy a pedir para mi lindo baile? Y le pidió la cabeza de Juan Bautista, porque no me encanta esto, porque me dice que soy ¿qué? Adúltera y pecadora, ¿no? ¿A ti te gusta que cuando se dicen así? No, pensamos, no somos tan malos posibles. Pero este era el mensaje de Juan, y esto entonces trajo persecución a él, ¿no? Y podemos esperar que a nosotros, si predicamos la verdad, que venga persecución, ¿no? Dice la Escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. En una parte se dice el Evangelio de Dios, hemos oído el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio son las buenas nuevas que tuvimos aquí. Entonces Cristo predicaba lo que Isaías había prometido, que vendría un ¿qué? Consolador. Salvador, pero especialmente en el Antiguo Testamento, ¿qué palabra usamos? Que comienza con M. Mesías, ¿no? Que vendría un Mesías que salvaría a su pueblo, ¿no? Pusieron el nombre Jesús porque iba a ser salvador de su pueblo. Y entonces nos interesa la palabra Mesías, porque fue prometido. Y la palabra Mesías, ¿qué quiere decir? Enviado. No, la palabra apóstol quiere decir enviado. La palabra Mesías, ¿qué significa la palabra Mesías? Lo dijimos la primera noche, no sé si recuerdan. Como rey, algo así. No es rey. ¿Es buena o mala palabra? Buena palabra, pero no sabemos lo que significa. Ungido. Entonces, nos interesa especialmente en cuanto al Mesías, porque nos interesa especialmente lo que dice aquí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué puede decir Cristo, el tiempo se ha cumplido? Eso es lo que nos interesa, y tenemos que ir un poco a otra escritura para entender esto, porque dice, el tiempo se ha cumplido. Pero Marcos solo pone esto y no dice de qué tiempo. Pero es el tiempo en que vendría el Mesías, que es el ungido. ¿Y cuándo fue ungido Cristo? ¿Cuándo? Cuando se bautizó, dice en Hechos que fue ungido. El ungido es cuando el Espíritu Santo fue dado en manera especial en su bautismo. El Mesías, el ungido, especialmente estamos refiriendo al bautismo de Cristo. ¿Y la palabra Cristo qué significa? La palabra Cristo, sabemos que la palabra Jesús, según Mateo 1:21, significa Jehová es mi Salvador, ¿no? Pero Jesucristo tiene a Jesús y tiene a Cristo. ¿Qué significa Cristo? Jesús es crucificado. No significa esto, pero fue crucificado. Pero la palabra Cristo es el griego, ¿para qué otra palabra? Sufrimiento. ¿Cómo? Sufrimiento. No. Es bien fácil.
En hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo. Cristo Jesús o Jesucristo es Jesús el ungido de Dios. Jesús Cristo. ¿Andamos bien? Solo dos palabras tenemos, ¿no? Mesías y ungido, que es la misma cosa. Mesías quiere decir ungido en hebreo. Cristo es lo que dicen los griegos, los gentiles, los del tiempo de Cristo, para decir Mesías, el ungido de Dios. Y fue ungido en su bautismo. Cristo dice, el tiempo se ha cumplido. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, a ver si habla del ungido de Dios. Vamos a leer solo los últimos versos, pero Daniel estaba muy preocupado en cuanto al tabernáculo, en cuanto al templo de su pueblo, y oraba una oración de las más largas que están en las Escrituras. Salomón también tuvo una oración larga. Él pedía a Dios que perdonara sus pecados, los pecados de su pueblo, y que recordara sus promesas en cuanto a 70 años de cautiverio, y que recuerda que el santuario estaba desolado, y entonces Dios mandó a su ángel Gabriel, que vino mientras estaba orando Daniel, y le dijo estas palabras en los versos 23, comenzamos de Daniel 9, que el ángel Gabriel ya fue enviado del cielo, y dice el verso 23, está hablando ahora Gabriel el ángel, que posible Dios no te manda un ángel, posible te va a mandar uno vestido muy diferente, muy extraño, comiendo cosas extrañas, pero a Daniel le mandó el ángel Gabriel, y Gabriel dice, al principio de tus ruegos, es al principio de tu oración, ¿no? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela en cuanto a la visión, porque no entendía la visión del capítulo 8. Para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Es la visión de Daniel 8:14 de 2300 días. No vamos allá, solo quedamos aquí, y dice entonces la explicación. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿para hacer qué cosa? Para terminar la prevaricación. Terminar. La segunda, ¿qué es? Poner fin al pecado. La tercera, ¿qué es? Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad, ¿no? El cuarto, Traer la justicia. ¿cómo? Traer la justicia. Traer la justicia. La quinta, Sellar la visión y la profecía. sellar visión, ¿y qué más? La profecía Y profecía. Y el último, ungir al santo de los santos. al santo de los santos. ¿Y para qué tenemos estas cosas de Daniel? ¿Qué nos interesa según Marcos? ¿Hay alguna palabra en verde que nos interesa? ¿Se puede ver? ¿Ahí? ¿Puede ver? ¿En verde tenemos alguna palabra que ya hemos hablado? Sí. Sí, sí. ¿Cuál? Movimiento. Oh, ahí está nuestra palabra, ¿no? Y dice entonces el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, otra vez está nuestra palabra, ¿no? Dice 25 de Daniel 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que el Mesías, el ungido, Cristo dice se ha cumplido el tiempo. Aquí Daniel dice hay un tiempo hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ¿cuántos son? 69. ¿Están seguros? Sí. ¿Pero cuántas semanas dice que el verso 24 que hay? 70. ¿Cuántas semanas me falta entonces? Me falta una semana. A ver dónde estará esta semana. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo, porque quiere decir Mesías, Jesucristo, ¿no? Hasta el Mesías habrá que 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿dónde debe estar Cristo Mesías, el ungido? Debe estar acá, ¿no? Y nos falta una semana. Hasta el Mesías habrá 7 más 62. Me han dicho que 62 más 7 son 69. De los 70 falta una semana, pero aquí debemos esperar ¿qué cosa? ¿Qué cosas debemos esperar? El Mesías, que quiere decir el ungido. ¿Y cuándo fue ungido Cristo? En el río Jordán por Juan Bautista, pero después bajo el Espíritu Santo, que fue el ungimiento de Cristo como el Mesías en su oficio especial, en el bautismo de Cristo. Entonces ya sabemos de qué tiempo está hablando Cristo. Fue bautizado, 40 días estaba en el desierto tentado, Juan fue puesto en cárcel y Cristo vino a Galilea predicando, pregonando. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo hasta el Mesías, porque él recién fue bautizado, ¿no? Él fue bautizado, entonces Cristo anunció, se ha cumplido el tiempo. Juan predicaba. ¿Cómo? Juan está predicando. Se ha cumplido el tiempo. Este es Jesús que está predicando. Juan ya está encarcelado, él no puede predicar ya. Solo a sus discípulos que le visitan le traen comida, ¿no? Pero Cristo está libre todavía. Y Cristo está predicando y Cristo dice, ¿qué dice? Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Esto ya sabemos lo que es el Evangelio de una sola persona que tiene su tiempo fijo y que es para salvación. Cristo predicó el Evangelio del reino de Dios. Es la salvación, es el reino de Dios. ¿Cómo entramos a la salvación? Aceptando el Evangelio, aceptando la persona del Evangelio, que es ¿quién? Cristo Jesús. La única persona del Evangelio es Cristo Jesús. Si aceptas a Él, estás aceptando el Evangelio. El que acepta el Evangelio entra al reino de Dios. Es linda cosa estar en el reino de Dios, ¿no? Y dice, predicando el Evangelio del reino de Dios, la manera para entrar al reino de Dios, aceptar a Cristo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo, entonces, el tiempo hasta el Mesías, 69 semanas, y entonces sabemos que el tiempo, los 69 semanas, son cuando Cristo fue bautizado en el año 27. Entonces, si quieres entender Daniel, otra noche pueden estudiar o otro día, con el pastor le va a enseñar que si tú sacas de 27, 69 semanas son, semanas multiplicado por 7 días en la semana, que vas a llegar al tiempo de que predicaba Gabriel, que es 457 antes de Cristo, que llega exactamente al año de su bautismo. Cristo entonces entendía las profecías de Daniel y Cristo decía, se ha cumplido el tiempo y yo soy el Mesías ungido. También dijo, ¿qué más?
que solo es bueno saber esta cosa en tu cabeza. ¿Qué dijo Cristo más que esto? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Que el tiempo se ha cumplido y nada más? Arrepentíos y creer en el Evangelio. A ver, lea más despacio porque soy un poco sordo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al Evangelio. ¿Y el reino de Dios qué tiene? ¿Un reino qué tiene que tener un reino? ¿Un reino qué cosa es necesario tener? Hay que tener un pueblo para ser rey. Hay que tener rey para tener reino, ¿no? ¿Y quién es el rey del reino de Dios? El Mesías Jesús. ¿Se había acercado el rey del reino? Estaba ya en la tierra. Y él está anunciado, el tiempo se ha cumplido y dice que el reino de Dios se ha acercado, pero no solo este, tiene dos otras cosas que él dice. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hemos hablado la primera noche de arrepentir, ¿no? Arrepentir es confesar, entender que tú no eres lo que debes ser y que tú no tienes la capacidad de dirigir bien tu propia vida, que tú necesitas a otro que dirige tu vida. Ese es arrepentir. Y confesar es confesar sus pecados. Y Cristo dice la misma cosa que dijo Juan: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿El Evangelio es qué? Cristo y Él crucificado, ¿no? Para reducirlo. O es decir, es la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Si tú arrepientes de gobernar tu propia vida, si tú dices, Dios, yo no puedo manejarme bien, yo necesito que tu Espíritu me dirija. Yo me arrepiento de haber tratado de vivir mi propia vida y ahora yo confieso mis pecados, que este y el otro he hecho. Y dice la Escritura, el que confiese su pecado será perdonado. Dios perdona a todo que confiesa su pecado, y a todo pecado confesado Él es pronto para perdonar. Y siendo perdonado, estás entrando en el reino de Dios, que es el reino de Cristo, que es el Rey. ¿Y cómo es el Rey Cristo? ¿Un poco chueco? ¿Algunos errores hace? ¿Castiga cuando no debe castigar? ¿Aplauda cuando no debe aplaudar? ¿Aquí en la tierra los reyes hacen esto? A ver, ¿cómo era el apellido del presidente Juan Orlando qué? ¿Hernández? Sí. Hernández. A veces él aplauda a uno que no debe ser aplaudido. Y dan mucho olor a uno que en verdad es un ladrón o mala gente. Y a veces castiga a uno que no era tan malo y que no debe ser castigado así. Pero en el reino de Dios no pasa tal cosa. Y en el reino de Dios hay una cosa que no hay en esta tierra. En la tierra no habrá quien te puede perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y el peso que más llevamos en nuestros hombros es la culpabilidad. Y si no has quitado la culpabilidad de tus hombros, te va a mandar a hacer muchas cosas sin valor. Pero Cristo quita la culpabilidad. Este es perdón de pecados. Este es entrar al reino de Dios. Si confesamos nuestros pecados y arrepentimos de la dirección en que íbamos y nos dirigimos hacia Cristo, Él nos recibe con los brazos abiertos, nos perdona nuestros pecados y somos miembros de su reino, parte del pueblo salvado por Dios. Estas son buenas nuevas, que el Evangelio es predicado todavía hoy día, pero lo que predicamos es que un Salvador vivió durante la última semana, especialmente vemos que es predicado este mensaje desde su bautismo hasta el apedreamiento de Esteban, que este es el Evangelio que trae salvación. Y todo aquel que cree no será echado, sino será dado buena entrada al reino de Dios. Este es una cosa de mucha importancia, porque el reino de esta tierra se va a pasar. Se dice en Daniel, los reinos de esta tierra se van a ser todos anulados y Cristo vendrá para recibir los suyos. Que nos arrepentimos continuamente, diariamente, y confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y recibirnos en su reino. Entonces en esta noche hemos visto, después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las primeras palabras de Cristo en el libro de Marcos son estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que Dios nos bendiga.